Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei Y9 Prime 2019 versus al Samsung A9 2018. El Huawei Y9 Prime 2019 es el segundo teléfono inteligente con cámara emergente o retráctil del fabricante chino, después del lanzamiento del Huawei P Smart Z. Con esto la empresa busca mantener su reputación en medio de todo este vendaval de problemas comerciales con Estados Unidos. El Y9 Prime es un móvil que en la gama media quiere destacar por el diseño diferente y en mi opinión logra conseguirlo. Estamos ante un equipo macizo y bien construido, pero hay algunos detalles que resaltan. Primero, su construcción en plástico y segundo, su peso y la distribución de este. Estamos ante un teléfono un poco pesado y la proporción de pantalla te lo hace saber. Es un terminal realmente bonito estéticamente hablando. En mano las sensaciones son muy buenas, un buen agarre, no es resbaladizo y sobre todo se siente cómodo al usar. Un aspecto negativo es que el terminal, que posee doble textura en su parte trasera, se raya con demasiada facilidad, así que ten cuidado con esto. En sus dimensiones nos toparemos con 163.5 x 77.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 197 gramos. Si Samsung con su A9 2018 pretendía impresionar a los usuarios con un diseño espectacular, realmente lo ha conseguido. El teléfono está bien construido, se mire por donde se mire, y consigue captar la atención de cualquiera al sacarlo del bolsillo. Nos da la sensación de que los materiales son de calidad y que no se arañan con facilidad, pues estamos hablando tanto de cristal como metal. Este dispositivo no llama la atención por lo delgado, pero resulta cómodo en mano, tanto al sostenerse con una mano o con las dos. En el A9 2018 tenemos unos marcos reducidos que están muy bien logrados en sus laterales, pero que por desgracia se pierden en su parte superior e inferior, lugares en donde encontraremos los sensores de proximidad, cámara y un parlante. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.5 x 77 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. En el Huawei Y9 Prime 2019 encontraremos todos los botones en su lateral derecho, es decir, el de bloqueo y el del control de volumen, con lo cual no he tenido problema alguno. Su altavoz y el jack de 3.5 mm se encuentran en la parte inferior, junto con el puerto USB, que en esta oportunidad es tipo C, cosa realmente agradable del dispositivo. En su parte superior tenemos el slot para la tarjeta microSD y SIM card, junto con su cámara retráctil, de la que hablaremos más adelante. En la parte posterior podemos encontrar la configuración de la cámara triple y el sensor de huellas dactilares tradicional que se encuentra alejado de estas cámaras, lo cual en mi opinión es muy positivo, pues no podrás ensuciarlas con facilidad al intentar desbloquear el dispositivo. Este sensor funciona adecuadamente, es rápido, detecta la huella fácilmente y a una velocidad que ya nos tiene acostumbrados Huawei. En el Samsung A9 2018 posee los botones de volumen y encendido en su borde derecho, mientras que en el izquierdo se ha añadido el botón de acceso directo a Bixby, el asistente de Samsung. Algo que resultará útil para recibir recordatorios u obtener información básica, pero que carece de sentido como asistente de voz al no estar disponible en español por ahora. Este dispositivo tiene los botones de navegación en su pantalla, lo cual ha logrado reducir su marco inferior a comparación del A9 del año 2016. Como hemos avanzado en el apartado de diseño, para la salida del sonido y multimedia tenemos un altavoz en la parte inferior, al lado del USB tipo C, que por fortuna está presente en esta versión, algo que sin duda mejora tiempos de carga y velocidad de transferencia de archivos. Me gustaría que este tipo de puerto llegue a todos los dispositivos, tanto gama alta como baja. Sumado al anterior, poseemos un puerto mini jack de 3.5 mm para conectar audífonos, y por último, pero no menos importante, tenemos que su lector de huellas está ubicado en la parte posterior, el cual está activo en todo momento y funciona muy bien incluso con las manos algo humedecidas. Para el Huawei Y9 Prime 2019 nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que no da oportunidad de elección por parte del usuario. Para el Samsung A9 2018 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar, tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el Y9 Prime 2019 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
En el Samsung A9 2018 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Huawei G9 Prime 2019 funciona con el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, acompañado de una GPU Mali G51 MP4. El dispositivo funcionó sin problemas durante el uso moderado, que consistió principalmente en tareas cotidianas como llamar, enviar mensajes de texto, usar redes sociales, navegar por la web, etc. Incluso con el uso intensivo, el dispositivo no mostró signos de retraso o tartamudeo, pero sí una demora en la apertura de aplicaciones pesadas, mientras intentamos abrir algunos juegos como PUBG Mobile, Asphalt 9, entre otros. Aunque con un procesador Kirin de 8 núcleos, esperaba que Huawei hiciera un mejor trabajo con el aprovechamiento de los recursos para que la ejecución y el trabajo de todo el teléfono fuera mejor. Sin embargo, el teléfono me da la sensación de ser un teléfono grande, que da la apariencia de ser mejor de lo que es, pero que funciona normal, nada del otro mundo. Y con esto no digo que tenga un rendimiento malo, sino que por su diseño pensaba que sería un funcionamiento fuera de serie, pero lo que ofrece es muy similar a lo que brindan sus rivales de gama. Para impulsar al Samsung Galaxy A9 2018, la marca surcoreana ha elegido un procesador Qualcomm Snapdragon 660, el cual representa la gama más alta de los procesadores de gama media del 2018 de Qualcomm. En el ámbito de los videojuegos, este terminal se desenvuelve a las mil maravillas. Esto no es ninguna novedad, ya que lo hemos visto en acción en varios modelos de esta misma gama. Su comportamiento en juegos como PUBG o el Asphalt 9 ha sido muy satisfactorio y no ha dado muestras de debilidad en ninguna de nuestras pruebas, ni tampoco apreciamos lag en ningún momento. Destaca el excelente trabajo de disipación del Galaxy A9, en el que incluso tras varias horas jugando de forma intensiva, no se aprecia más que un leve aumento de la temperatura en la trasera del terminal. La batería tampoco está nada mal, con una capacidad de 4000 mAh, el G9 Prime 2019 nos dio en pruebas controladas un total de 7 horas y 26 minutos de pantalla activa, una cifra bastante parecida a la de otros celulares, aunque la mayoría de sus rivales lo superan, aunque sea por poco. Por ejemplo, el Motorola One Vision con una batería menor de 3500 mAh obtuvo 8 horas y 10 minutos en las mismas pruebas. Además es de recalcar que el dispositivo nos brinda, además de las opciones de ahorro de batería, el modo de rendimiento, que puede optimizar el dispositivo para proporcionar un desempeño mejor, pero como resultado se quedará sin batería en poco tiempo. Este G9 Prime tardará aproximadamente 2 horas y 4 minutos en cargar del 0 al 100%. Al tratarse de un móvil con un tamaño relativamente grande, era de esperarse que la batería del Samsung A9 2018 tuviera un tamaño superior a la media y cumple con las expectativas con una batería de 3800 mAh de capacidad y soporte de carga rápida. Montar una pantalla tan grande juega en contra del terminal, que consigue marcar una diferencia significativa con la media de sus rivales. Aún así consigue llegar sin mayores problemas al final de la jornada con suficiente batería, haciendo un uso medio en el que se alterna la navegación, algunas fotos, ver algunos videos en YouTube o jugar un rato mientras vas en el transporte público. En total, y dependiendo del uso, la batería del Samsung Galaxy A9 2018 da para unas 4 horas de pantalla activa, y cuando se agote y sea necesaria una carga, tardarás unos 94 minutos en recuperar el 100% de la carga. El Huawei G9 Prime 2019 presenta una gran pantalla LCD IPS de 6.59 pulgadas, que viene con 1080 x 2340 píxeles, una relación de aspecto de 19.5 a 9 y una densidad de 391. La buena noticia es que ya no tienes que soportar una muesca o un recorte, como desees llamarlo, y el resultado es una hermosa pantalla completa con biseles mínimos a los lados. Para agregar a la estética, el bisel inferior se ha reducido al máximo, lo que hace destacar entre la multitud. Por supuesto, este no es el primer teléfono inteligente que tiene tal implementación, pero seguramente es uno de los únicos en su punto de precio. La pantalla cuenta con colores vibrantes y la presencia de buenos ángulos de visión hace que ver películas sea una experiencia bastante inmersiva. Es posible que el brillo de la pantalla no sea suficiente para el uso en exteriores, ya que incluso con la configuración de brillo máximo aún puedes enfrentar problemas mientras miras el contenido del teléfono. El Samsung A9 2018 posee una pantalla Super AMOLED de 6.3 pulgadas con una relación de aspecto de 18.5 a 9 y una resolución Full HD que se estira hasta los 2220 x 1080 píxeles y una densidad de 392.
En términos generales, es una pantalla que presenta un excelente funcionamiento, manteniendo la intensidad de los colores y la pureza de los negros, incluso cuando se amplía el ángulo de visualización. Tal y como sucede en algunos paneles Super AMOLED, la imagen tiende a mostrar tonos fríos, pero gracias a la personalización que permite las opciones de pantalla de la capa de Samsung, no hay demasiados problemas para corregir esa tendencia cambiando ligeramente la temperatura o el matiz de color en la pantalla. A nivel de brillo, la pantalla no deja de ser correcta, pero no destaca por ello. Queremos decir que, si bien para interiores y exteriores en sombra resulta perfecta, cuando nos encontramos a pleno sol se agradecería un poco más de brillo. En general no es una pantalla que sobresalga de manera notable con respecto a otros dispositivos de la gama, pero da una buena experiencia en aspectos generales. El Huawei Y9 Prime 2019 viene con cámaras triples, con tecnología de inteligencia artificial en la parte posterior, con una lente principal de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.8, una lente ultra ancha de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con igual apertura focal. Este dispositivo puede tomar excelentes fotos durante el día. Como se puede apreciar, los colores de las imágenes son bastante naturales y no hay pérdida visible de detalle. El modo de inteligencia artificial, por otro lado, suaviza la imagen, dando al objeto un color más claro. También podemos usar el modo HDR para controlar mejor la luz en lugares oscuros. La gran apertura de la cámara enfrenta el problema de delinear los bordes cuando tomas una foto. Observa. Por otro lado, la lente ultraangular captura más contexto de la imagen, pero al mismo tiempo verás una imagen un poco más nítida con una ligera pérdida de detalle en los lados. Este terminal, gracias al modo nocturno dedicado, puede capturar los detalles, pero al mismo tiempo habrá algo de ruido en la imagen. Y para terminar, el dispositivo cuenta con una cámara emergente o retráctil de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0, que puede tomar algunas selfies increíbles durante el día. Realmente me impresiona su calidad, aunque debo reconocer que tenía miedo de que cualquier momento se partiera, pero era algo netamente psicológico. Si por algo llama la atención el Samsung Galaxy A9 2018 es por la presencia de 4 cámaras en su parte trasera y una en el frontal. Vamos a comenzar con las cámaras traseras, entre las cuales tenemos: en la parte superior encontramos una lente gran angular que permite ángulos de visión de hasta 120 grados y una apertura focal 2.4, situado ante un sensor de 8 megapíxeles. Como puedes imaginar, esta cámara es perfecta para fotografiar monumentos o paisajes, ya que su amplitud permite captar más información del entorno con sus fotos. La segunda cámara corresponde a un teleobjetivo que proporciona un zoom óptico de 2x, que proporciona una apertura focal 2.4, montada sobre un sensor de 10 megapíxeles. En el tercer espacio se monta la cámara principal del terminal, que consiste en un sensor de 24 megapíxeles con una apertura focal 1.7, que carga bien la responsabilidad de captar la información referente a la nitidez y el brillo de la cámara. En realidad, esta será la cámara que usarás casi siempre. En la parte más baja de esta cuadrilla de sensores encontramos una cámara secundaria de 5 megapíxeles y apertura focal 2.2, que se encarga de captar la profundidad de las escenas para poder aplicarles el desenfoque de fondo. Tampoco nos queremos olvidar de la cámara delantera, que a pesar de afrontar en solitario la tarea de hacer buenos selfies, ofrece una buena calidad en la mayoría de los casos, aunque también sufre cuando las condiciones de luz no son las correctas. En este caso hablaremos de una cámara frontal de 24 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Tras probarlas en diferentes escenarios de luz y situaciones, el resultado no ha sido el esperado, que sin llegar a ser malo, las fotos no pasan de tener una calidad correcta, algo que ha desinflado un poco al hype inicial de las 4 cámaras. Sumado a lo anterior, el terminal cuenta con un desbloqueo facial, el cual es bueno como ya es costumbre en Samsung. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei Y9 Prime 2019 es de 760.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.220 pesos mexicanos, que a su vez son $220, que equivalen a 198 euros. Para el Samsung A9 2018 es de 1.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 7.224 pesos mexicanos, que a su vez son $374, que equivalen a 338 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei Y9 Prime 2019 le gana al Samsung A9 2018 en
Diseño, batería y precio. Por su parte, el Samsung A9 2018 le gana ampliamente al Huawei Y9 Prime en los siguientes aspectos: RAM, procesador, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son botonera y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.